Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta mesa que se llama Los Espacios del Libro. Gracias a la Dirección de Cultura de Guadalajara por la invitación, gracias al Gremio de Editores de Guadalajara por organizar esta serie de charlas para la Feria Liber en Madrid, de la cual la ciudad de Guadalajara es la invitada de honor este año. Bueno, esta mesa que se titula Los Espacios del Libro, está dedicada a las librerías y a las bibliotecas de Guadalajara, un poco tomando en cuenta este último eslabón dentro de la cadena del libro, que son las librerías y bibliotecas, estos espacios que son el último punto de diálogo con los lectores y con las audiencias lectoras. Y bueno, para esta mesa tenemos a tres invitados, que la primera es Alejandra Quirós. Ella es bibliotecaria, estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su experiencia más reciente fue coordinar los servicios educativos de la Biblioteca Vasconcelos, donde ensayó otras formas de hacer biblioteca en México. Y actualmente es directora editorial de la revista estadounidense Nomads, que es dirigida a bibliotecarias, y también es productora de contenidos para Letra, una editorial independiente mexicana. Hola, Alen, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. También nos acompaña Damaris Contreras. Ella es ingeniera de tecnologías de la información con varios años de experiencia en la industria del desarrollo de software. Y bueno, en 2016 llegó a Guadalajara y a partir de 2020 emprendió Utopía, que es un proyecto de librería del cual ya nos estará platicando Damaris. Damaris, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Y bueno, también nos acompaña Carlos Rank, artista visual que desarrolla su obra a partir de temas literarios o históricos y las relaciones empíricas que pueden inferirse entre ellos. Además de su trabajo artístico, a partir de marzo 2015 creó el proyecto Elegante Vagancia, bueno, que tal vez también va en su línea de su trabajo artístico, ya nos contará. Es una librería especializada en literatura, tanto de editoriales independientes como de libros usados, de raros y primeras ediciones. Y bueno, para comenzar esta charla, me gustaría preguntarle a nuestros libreros, a Damaris y a Carlos, ¿cómo ven el panorama actual de librerías independientes? Bueno, ustedes ambos tienen su librería independiente en Guadalajara y bueno, en relación al resto del país. Quien quiera comenzar, no hay orden específico. Pues no sé, si quieren empiezo yo, aunque quizá Carlos, que tiene más tiempo allá en la ciudad, pueda dar un poco más de contexto, pero justo creo que puedo compartir mi experiencia como foránea, que llegué yo a Guadalajara, digo, ya son 5 años, pero recuerdo ese momento en el que yo llegué. Justo yo venía de vivir en Madrid un tiempo. Entonces, llegando a Guadalajara, lo primero que dije, pues es la sede de la FIL. Ni modo que no haya librerías por todos lados. Yo nunca había estado en Guadalajara. Y empecé a buscar librerías y justo fue mi sorpresa de que pues no encontré tantos como esperaba. Por ahí me encontré justo unos proyectos muy interesantes. Recuerdo que una amiga, una compañera de trabajo me comentó de Elegante Vagancia. Me dijo, no, es una librería que está aquí, libros raros, súper padre. Por ahí me la mencionaron, ¿no? Y bueno, empecé así como que mi búsqueda de librerías. A mí me gusta mucho el tema de literatura infantil. Encontré ahí un par que un par de años después cerraron. Entonces creo que sí es un reto porque
he visto, bueno, como foránea eso fue lo que me sorprendió, ¿no? De que es una ciudad, Guadalajara es una ciudad grande, creo que es más de 5 millones de habitantes, entonces creo que sí hay mucho espacio para crecer, eh, para, digo, mi sueño, y justo de ahí nace también el proyecto de Utopía, es que pues pudiera haber una librería en cada barrio, ¿no? En cada colonia, y sería un panorama distinto, pero bueno, nada, creo yo que sí hay cultura literaria, sí hay lectores, em, pero el tema de las librerías pudiera crecer más, yo creo. Gracias. Carlos, ¿algún comentario sobre el panorama tapatío? Pues va a ser muy chistoso como Damaris. Ella lleva 5 años, yo llevo 7. Somos 2 foráneos, somos los 2 libreros invitados aquí y ninguno somos de Guadalajara, ¿no? Digamos, eso, no quiero ser ave de mal agüero, pero pues habla de la ciudad, ¿no? Es decir, los 2 libreros que estamos aquí no somos de aquí. Yo llevo 7 años, también me vine igual, caí engañado como Damaris por la FIL, pensando que eso habría posibilidades, y sí las habría, por supuesto, pero no la FIL. En realidad es que aquí no había librerías, es un poco, eh, digamos, el mismo ejemplo que ustedes, que Impronta, tenemos los mismos años, es una ciudad grande, efectivamente, con un panorama muy triste en lo que se refiere a librerías, ¿no? Los que estamos invitados aquí, insisto, por lo visto somos 2 foráneos que ya no somos tan foráneos, 5 años y 7 ya nos debería dar un poquito de tapatíes, aunque bueno, hemos visto que eso no es tan fácil por estos lados, ¿no? Pero es cierto, el panorama es, en cuanto al mundo del libro aquí, está totalmente dominado por la FIL. Fuera de las librerías de cadena que todos conocemos, incluido el Fondo y la nueva librería que abrió la Universidad de Guadalajara, la Carlos Fuentes, somos excesivamente pocas librerías para el tamaño de esta ciudad, ¿no? En todo caso, yo soy una librería más extraña, que trabajo tanto con editoriales independientes como con libros de usado. Si algo tiene esta ciudad, sí son librerías de usado, que luego podremos discutir más o menos sus calidades, cualidades o desventajas, pero es una ciudad que no tiene librerías, que no tiene librerías de barrio. Y efectivamente, yo también mi idea, igual que Damaris, quería abrir una librería de barrio pensando que era algo muy natural. Y lo que hemos visto a lo largo de estos años es que es lo menos natural y lo menos necesario, por lo visto, en esta ciudad. Es decir, la fila es tan importante que ha absorbido, digamos, una serie de iniciativas que no se están dando, ¿no? Es un lugar que tendría que tener muchas más librerías para el tamaño de lo que es la FIL, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento, creo que es un buen panorama ser capital mundial del libro para discutir esto, porque creo que sí es un paisaje triste. También discutir por qué no existen librerías, por qué resulta que las 2 librerías que estamos invitados aquí venimos de fuera, ¿no? Eso me parece sintomático, me parece también una gran virtud, ¿eh? Digo, por eso tal vez seguimos existiendo, pero sí es algo que hay que discutir y hay que discutir sobre todo en el contexto, me encantaría decir pospandémico, aunque todavía no sea la realidad, pero también filesco, ¿no? Creo que es un tema que habría que poner en la mesa. ¿Por qué no habemos librerías? Sí, y las que hay, como dices, son recientes. Somos pocas las que hemos abierto en los últimos, tal vez, 6 años para acá, de librerías independientes. Antes había otras que han cerrado y demás, pero sí, por lo menos es reciente, que se siente cierta pequeña efervescencia de librerías, o por lo menos en los últimos años, 2 años, han abierto un par más. Ahí va. Y bueno, para Alejandra también es foránea.
Yo sé que llevas poco tiempo en Guadalajara y en este escenario pandémico, pero como bibliotecaria, si nos puedes platicar un poco lo mismo, ¿cuál sería más o menos tu diagnóstico del panorama de bibliotecas públicas en Guadalajara, Ale, por favor? Bueno, buenas noches. Sí, también qué pena también ser de fuera, pero creo que es una mirada que también podría reforzar, ¿no? O sea, como impulsar a los tapatíos, ¿no? A pensar su ciudad y pensar como en ciertos parámetros de cultura, ¿no? Digo, yo soy de Ciudad de México, donde hay muchas librerías, algo de bibliotecas, ¿no? O sea, pero realmente la única biblioteca fuerte, además de las universitarias, pues fue durante un tiempo la Biblioteca Vasconcelos. Entonces, esa es la experiencia que traigo, ¿no? Pero aún siendo foreana, pues desde 2013 he estado viniendo cada año a la FIL, ¿no? Pues porque es el evento que te convoca en Guadalajara, y todas estas veces que vine, sí me llamó la atención la, pues, ausencia de las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas en México, por lo menos las públicas, no tienen un presupuesto asignado para la compra y desarrollo de colecciones, ¿no? Es decir, no tienen acceso a acervos, no tienen acceso a recursos digitales, ¿no? Realmente, bueno, internet pues ya es un milagro, ¿no? Y justo como que eso se vio bastante marcado ahora en el contexto de la pandemia. Entonces, pues ciertamente estamos un poco en la calle en ese sentido, ¿no? Y bueno, en el caso de Jalisco, sobre todo llama la atención que el grueso de las bibliotecas está concentrado en la mitad de los municipios, ¿no? Debemos de saber que cuando se lanzó la Red Nacional de Bibliotecas, ahí por 1989, principios de los 90, la pretensión era que hubiera una biblioteca por municipio. En el caso de Jalisco, pues tiene 125 municipios, entre los cuales 61 acapara el grueso de las bibliotecas, y solamente en Guadalajara hay 16 bibliotecas públicas y 8 bibliotecas que no son consideradas públicas porque no están administradas por la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Entonces, ahí están, por ejemplo, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola, que son bibliotecas súper importantes que no prestan libros. Entonces, ahí como que te pones a pensar, bueno, qué padre tener esas bibliotecas, pero ese acervo, cómo se consulta, cómo se disfruta, cómo se vuelve un bien público de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues en ese sentido hay mucho trabajo que hacer, ¿no? También para volverse indispensables. Yo lo que llevo diciendo, pues, desde que trabajo en bibliotecas hace casi más de 12 años, es decir, cómo la biblioteca es un lugar, un impulso de vida para los ciudadanos, ¿no? Debe ser una infraestructura cultural llena de vida y que da vida a las personas, ¿no? Tan solo en México es la biblioteca pública en el territorio nacional es la infraestructura cultural más disponible del país. O sea, hay más bibliotecas que museos, que librerías, que teatros, que cines, que auditorios, que lo que sea. Y qué tan importantes son en nuestras vidas, ¿no? O sea, digo, no sé, ustedes en los aquí presentes en sus experiencias, qué tan importante ha sido la biblioteca pública. Estoy segura que la biblioteca académica universitaria ha sido muy relevante para estudiar, etcétera, pero la pública, ¿no? Que ese es el lugar que no te pide un título, ¿no? Que no te pide ser miembro de una comunidad, que no te pide demasiados papeles para utilizar sus servicios, pues qué tan importante es en nuestra vida, ¿no? Y eso es algo que me pregunto mucho aquí en Guadalajara, que tiene bibliotecas muy bonitas, ¿no? La Biblioteca Pública Central de Guadalajara, pues es una biblioteca preciosa, pero que al mismo tiempo que es preciosa, tiene muchos libros ya maltratados o un poquito en desuso, ¿no? O sea, y las bibliotecas no solo son estos lugares de adorno de los libros, bonitos, ¿no? Tiene que ser un lugar útil, ¿no? Tiene que ser un lugar donde podamos tener, pues, colecciones actualizadas, relevantes, importantes para los intereses de nuestros ciudadanos, ¿no? Sobre todo pensándolo desde la autoridad pública, estatal, municipal, lo que sea. Entonces sí creo que además de tener pocas librerías donde encontrar, pues, alternativas sobre todo, ¿no? Que no sean nada más los bestsellers, ¿no? Que no nada más sean los libros de novedad, ¿no? Lo que nos está impulsando un poco a veces el ritmo de la propia industria editorial, poder encontrar, pues, libros quizá en desuso, libros quizá descatalogados, ¿no? Libros que ya no se consiguen tan fácilmente, pues lo ideal sería poderlos encontrar en una biblioteca pública y poder hacer uso de ellos y tenerlos a la mano, ¿no? Sobre todo, pienso de las bibliotecas que tienen que ser lugares que te ofrezcan alternativas, ¿no? Si no está el último modelo
tema, ¿no? O la edición más reciente de un título en específico, bueno, que hay alternativas, ¿no? O sea, no tengo este libro, pero te ofrezco esta otra fuente de información para satisfacer tus necesidades, ¿no? Y eso no creo que las bibliotecas de la ciudad estén todavía a esa altura, ¿no? No es porque no quieran, sino porque no hay los recursos para impulsarlas y para reconocer ese lugar primordial en la vida de los ciudadanos y sobre todo hacer que los ciudadanos exijan esa atención, ¿no? Gracias. Sí, como mencionan, este hueco, digamos, como que la FIL es una pantallota de algo que sucede 10 días al año y que la ciudad y el mundo editorial y libresco como que se aboca a esta feria, a recibir a los invitados, a esta como imagen hacia el exterior de lo que es la ciudad, pero el resto del año sí se siente como este abandono, pues sí, tal cual, abandono del Estado, de los lectores, de la universidad pública. Pero no sé, ¿ustedes cómo viven? Bueno, me gustaría saber cómo viven sus librerías el resto del año, ¿no? En esa semana de la FIL. ¿Cuál es la relación que tienen con sus comunidades? ¿Cómo sienten como al público, digamos, lector? Carlos y Damaris, por favor. Le damos el mismo orden, si quiere, perdona por tomar ventaja. Pues curiosamente, bueno, Utopía tengo poco más de un año que abrimos oficialmente. Es un proyecto pandemial. Surgimos justo en medio de la pandemia el año pasado, entonces yo estaba muy emocionada, justo dije, no, a lo mejor, o sea, en la FIL, la oportunidad de ver y conectar con el gremio, estaba yo ahí muy entusiasmada de la posibilidad y pues pandemia no se realizó, entonces la verdad es que yo no he podido ver la diferencia de vida en la librería entre semana FIL versus el resto del año, ¿no? Pero sí te puedo platicar justo de cómo ha sido este año. Yo estoy alejada del centro donde están normalmente las librerías o todos estos como pues sí, ¿no? Como que la zona con más movimiento cultural, digamos, en Guadalajara, o sea, toda no sé, la zona de la Americana, Chapultepec, por ahí, donde están grandes librerías de cadena, donde, vaya, muchos proyectos culturales se concentran por ahí. Yo estoy alejada, estoy como a, no sé, yo creo 20 minutos más o menos, y la verdad es que a mí me gusta mucho andar en bici, entonces también parte de mi ilusión por ahí era es que, claro, o sea, algo que esté cerca, que no tengas que agarrar el coche para ir a buscar un libro, ¿no? O a tomarte un café. Entonces yo quise hacer intencionalmente nos alejamos un poquito de esa zona y ha sido una respuesta muy linda. O sea, la verdad es que las personas como que llegan siempre con un gesto de asombro de no me esperaba algo así aquí, o de que qué padre que hicieron, se animaron porque hacen falta, no sé, el concepto es librería cafetería, ¿no? Entonces como un espacio para venir aquí y hay quienes se van ahí con sus niños, tenemos un espacio infantil, hemos empezado y mucho parte del proyecto es hacer actividades, talleres, charlas, como para complementar, ¿no? Y generar ese encuentro. Entonces, hasta ahora la respuesta ha sido muy grata. Sin embargo, pues digo, gran parte de mis visitantes son locales, es mucha gente que es que sí, venía caminando el otro día y vi que estaba el letrero y quise pasar a ver qué era, ¿no? Entonces, ha sido como de sorpresa y creo que eso también pues justo habla de la rareza con la que se ve un espacio así en el día a día, ¿no? O sea, el que tú salgas a caminar
pues sí, a comprar algo a la tintorería, qué sé yo, y que te encuentres una librería, era así como, wow, o sea, no, es raro, ¿no? Entonces, eso es principalmente ese gesto es el con el que llegan las personas a Utopía, como que contentos de que haya algo cercano. Y muchos, o sea, ya tenemos como clientes frecuentes ahí o visitantes asiduos, ya sea, muchas veces sinceramente muchos van a tomarse un café, entonces no es, el entusiasmo que demuestran no es tampoco proporcional a las ventas de los libros. Son pocas las personas que van con la intención de decir, vengo a buscar tal libro, sí las hay, pero sí son pocas. Casi siempre es como que vamos, me tomo un café o vengo a una charla y me encontré de casualidad algo en el librero que me llamó la atención y me lo llevé, ¿no? Entonces ha sido sobre todo en ese giro. Carlos, tus visitantes, tus lectores. Yo, los que ya me conocen, soy un suicida. Siempre me rehusé a tener un café. Siempre he querido ser librería. Digamos, es la cosa más tonta que he hecho y que seguiré haciendo todavía un rato. No quiero que mi lugar sea otra cosa más que una librería, ¿no? Entonces, eso ocasiona problemas terribles. Todavía seguimos tratando de sobrevivir eso, pero yo sí quisiera que la librería fuera eso, un lugar a donde la gente va a buscar libros. También como Damaris, a mí una de las cosas que más me interesaban, y tiene que ver con el nombre de la librería, Elegante Vagancia, es que la gente llegara a pie. Esta es una ciudad muy pretenciosa en muchos sentidos. No voy a hablar más mal de lo que quisiera de ella, pero siempre quise que la gente llegara caminando a la librería, que fuera realmente una librería de barrio, y es algo que aquí les cuesta mucho trabajo. La gente no le gusta llegar a pie, no le gusta estacionarse a más de 6 metros del lugar a donde va. Si no es por el calor, es por la lluvia, si no es por la inseguridad, por lo que sea. Pero siempre quise que fuera un lugar que la gente del barrio fuera. No sé si lo he logrado. En el nombre llevo la penitencia, Elegante Vagancia. Van 2 veces que me mudo y estoy a punto de hacerlo una tercera vez. Pero sí quisiera que se concentraran ahí. No solo ir a buscar, sino ir a curiosear. Las librerías hemos tenido un problema muy grande que se ha acentuado después de la pandemia, que es la competencia contra nuestros propios surtidores, ¿no? Yo ahorita tengo mucho público que lo que hace es venir a la librería a ver el muestrario e inmediatamente googlear a ver si en tal editorial o en tal distribuidora el libro está más barato. Entonces nos hemos vuelto una especie de showroom de las editoriales, que la mayoría de ellas extrañamente se han vuelto muy traidoras después de la pandemia, y las distribuidoras que eran los más crueles con nosotros se han vuelto los más amables al día de hoy, ¿no? Entonces, la librería se ha tenido que transformar, las librerías, no quiero decir la mía, quiero decir yo creo que esto es sintomático no solo de nuestro país, sino de varios más. Nos hemos tenido que transformar en esta suerte de showroom en donde tenemos que competir contra nuestros propios surtidores que dan mejores precios, con mejores condiciones, pero pues nosotros tenemos todo, somos el muestrario, ¿no? Y tocando el segundo tema que no hemos dejado de mencionar aquí, que es la FIL, y ahí sí quisiera hacer hincapié, por ejemplo, esta conversación va para Liber. Liber es una feria de negocios, no es una feria de ventas. La FIL es una cosa que pareciera estar a caballo, que sí tiene su sección de profesionales en donde se deben hacer algunos negocios, pero finalmente casi todas las editoriales y distribuidoras asentadas en México lo que van a la FIL es a vender monstruosamente, ¿no? Entonces, después de este rodeo enorme, regresando al punto que estábamos tocando,
Yo diría que el peor momento para nosotros en la librería es la FIL. Es decir, la FIL nos provee de muchos visitantes durante el periodo que dura, pero no de compradores. Las compras se realizan en la FIL, ¿no? Como librería es prácticamente ridículo tratar de participar en la FIL. Es decir, todos los que me surten participan en la FIL con unos descuentos que a mí no me dan, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como librería, jamás pensaría estar en la FIL. Sin embargo, somos tan pocas librerías en Guadalajara que todo el mundo nos visita. Es decir, porque está muy fácil, hay 3 pinches librerías que recorrer en Guadalajara, ¿no? Y cada uno somos unos personajes locos, extraños, que hacemos estos proyectos suicidas, lo vuelvo a decir, en donde tenemos estas visitas que nos dan cierto grado de importancia y de visibilidad a futuro. En realidad, los mejores meses del año, que nunca son buenos, son cuando no hay FIL, ¿no? Es decir, la FIL nos provee de visitantes que no de compradores. Las compras se realizan en la FIL, ¿no? Entonces, la FIL, digo, somos 2 libreros aquí nada más, que venimos de fuera, que venimos comprando un espejismo llamado FIL, ¿no? Yo lo pensé, digo, ahí sí, desde mi punto de vista, yo pensé que siempre iba a poder rescatar libros de la FIL. Por eso me vine, por nada más, ¿no? Porque dije, con los argentinos, con los colombianos, todo lo que no que se quieran llevar de regreso, me lo van a dejar. Inútil, fue la cosa más inútil que he hecho en mi vida. Resultaron otras cosas más interesantes con las que nunca había pensado, ¿no? Pero la FIL es un arma de doble filo para los libreros, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que hay que discutir y regreso, no estamos hablando de la FIL, estamos hablando del LIBER, que es una feria de negocios. La FIL se ha vuelto una feria de ventas. Y yo creo que las ferias hay que volverlas a pensar, porque puede haber muchos tipos de ferias. Ferias de editores, ferias de libreros, que prácticamente no existen en México, ¿no? Es decir, tenemos hasta distribuidores que se creen libreros, que aparecen en las ferias de libro, pero nunca nos surten, etcétera. Entonces, habría que pensar qué son las ferias. Habría que darle un espacio. Lo que más me gusta son las ferias de editores, porque ahí encuentro las cosas que nunca encuentro. En realidad, yo tengo una librería para ser el mejor comprador de mi librería, ¿no? Para tener unos descuentos atractivos. Pero yo sí quisiera en algún momento que pensáramos en ferias de libreros. Es decir, cada librero tenemos nuestras preferencias, poesía, literatura infantil, ensayo, etcétera. Podríamos hacer ferias de librero, que es algo que ya no existe. En México solo tenemos ferias de editores y el gran ejemplo es la FIL. La gente viene a la FIL no a hacer negocios, sino a vender masivamente, ¿no? Liber, que es de lo que estamos discutiendo, es una feria de negocios. Por eso yo creo que Guadalajara no tiene una presencia tan importante ahí, porque no van a ir a vender libros, tendrían que ir a cerrar negocios, ¿no? Afortunadamente rescataron el asunto de último momento, pero no entremos en discusiones políticas porque aquí, fuera de unos cuantos, son a los que nos interesan, ¿no? Pero yo creo que sí habría que volver a pensar en ferias de libreros. Sí, las ferias son un tema. Para los editores bueno, para los editores mexicanos se han vuelto indispensables como esa vía de venta directa en realidad. Y sí, o sea, se deja mucho de lado justamente lo que venimos diciendo, estos espacios de librerías, con esta mentalidad de ferias, me parece. Entonces sí, tal vez repensar. Sí. No, perdón por ahí, pero justo están llegando esos pensamientos porque yo justo los primeros años que estuve acá y que asistí a la feria, pues eso, como público en general, que la verdad es que también es abrumador, o sea, la cantidad de libros que hay ahí o sea, tú como con el pequeño presupuesto que vas a comprarte unos cuantos que siempre te sobrepasas el presupuesto y demás, creo yo que se desdibuja justo ese último eslabón en la cadena en la que ya yo como consumidor, como público en general, pues compro directamente de las editoriales
y me olvido de esta figura de las librerías como un espacio donde están los libros, ¿no? O de decir, no sé, o sea, de poder decir y que digan, oye, me interesa comprar un libro de esta editorial, y que quizá, no sé, me estoy imaginando justo que las editoriales digan, aquí en la librería, no sé, encuentras nuestros libros en tal o tal librería, como para poder estar más presentes en la mente de el público en general, de quienes consumimos libros físicos, porque luego ese es otro tema. Este, justo creo que en las ferias que son dirigidas hacia el público general, como lo es la FIL, se desdibuja, ¿no? Ese último eslabón que estamos como luchando por recuperar y por estar ahí en la mente de las personas. Sí, y bueno, más allá de este intercambio económico que sucede, ¿no? Con el libro en las ferias y en las librerías, me parece que los espacios de las librerías y de las bibliotecas tienen otra cuestión importante que es justo esto de lo que hablábamos un poco de la creación de comunidades lectoras. Porque las actividades que suceden en librerías, que suceden en bibliotecas, van más allá de esa venta del libro. Como ustedes decían, también va gente a curiosear a las librerías, que lleguen a pie, que lleguen en bici, que sea un paseo, que sea un espacio seguro de cierta manera. Y ahí creo que también eso, como decía Alejandra, es a lo que, pues a lo que aspira una biblioteca. Que sean estos como espacios seguros y que sean necesarios en nuestras vidas. eh, Alejandra, si pudieras platicarnos un poco más pues de esta vocación de la biblioteca, de las múltiples actividades que pueden ocurrir ahí más allá pues de leer un libro, ¿no? Por favor. Sí, bueno, justo mi perspectiva dentro de la biblioteca siempre está centrada en las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues pareciera yo como, no sé, que desprecio el objeto libro, ¿no? Pero siento que más bien el libro es el punto de encuentro, ¿no? Y el libro si lo sueltas, ¿no? Así como, como un objeto que liberas, ¿no? Y de hecho está como esta onda de los libros libres y tal. Pero si lo pones en el centro de una sala de lectura, en una librería, en una biblioteca, ¿no? Incluso en un parque, ¿no? En cualquier espacio público, pues suscita encuentros muy diferentes, ¿no? Y son oportunidades de encontrarse con las otras personas, ¿no? Con el libro, ¿no? El libro como un punto con el que te relacionas contigo mismo, con otras personas y con el mundo en su totalidad, ¿no? Y a lo mejor, pues justo está planteada como una cuestión muy utópica, ¿no? Pero es que creo que las librerías, las bibliotecas son estos lugares de las heterotopías, ¿no? Estos otros mundos posibles, ¿no? Que no se ciñen a estos sueños, ¿no? Sino estas alternativas de encuentro, de colaborar, de co-crear, de soñar, de inventar, ¿no? Eso es lo que creo esencialmente, que justamente si tuviéramos más espacios, ¿no? De ferias de libreros, pues el librero seguiría siendo esta figura como modeladora de lecturas, ¿no? O esta persona enterada del mundo editorial, ¿no? De las novedades, de las cosas incluso de las no novedades, ¿no? O sea, de las cosas que están ahí, que uno tiene que leer porque le van a decir cosas, ¿no? Porque le van a pedir acceder a otros mundos, a otras lecturas. Y para mí eso es también una pues, fuente importantísima o una figura necesaria en la vida de las personas, ¿no? Tanto el librero como el bibliotecario o la bibliotecaria, claro, o la librera, son referentes importantísimos, ¿no? Para las lecturas, para la cultura, para el sostenimiento de las sociedades y sobre todo el afianzamiento de la vida cultural de una ciudad, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo que tanto la FIL como Liber tengan estas misiones de bibliotecarios estadounidenses, ¿no? Porque en Estados Unidos hay toda una pues convicción de llevar literatura en lengua hispana a las comunidades, ¿no? O sea, es el segundo o tercer idioma más hablado, el español es uno de los idiomas más hablados en el territorio estadounidense, y entonces hay todo un esfuerzo y un trabajo enorme por llevar a bibliotecarios a que compren libros
a las ferias, ¿no? Y eso, o sea, no se ve en México, ¿no? O sea, nadie junta a un grupo de 30 bibliotecarios que les digan, tengan este dinero y váyanse a comprar los libros. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que por lo menos en Guadalajara. Ay, parece que se nos fue. Ay, Me fui, no, sí, que perdón. Ay, no, qué horror. Es que no sé por qué se me desconectó del iPhone. Déjenme ponerme, perdón. ya estás bien, ¿eh? Ahí estoy. Sí, que te Perdón. encantaría que en Guadalajara, creo que Que en ahí Guadalajara, o sea, me encantaría que en Guadalajara a los bibliotecarios públicos les dieran una lana, ¿no? Bueno, un dinero para irse a comprar libros a la FIL, ¿no? Porque justo están estos libros argentinos, estos libros colombianos, ¿no? Estos libros de tantas partes del mundo, que es el único lugar donde los encuentras, ¿no? Y ya, bueno, si sobran, pues a lo mejor los encuentras en una que otra librería que los recoja y los tenga, ¿no? Pero de otra forma hay libros que nunca van a llegar al público, ¿no? Y que a lo mejor tú como bibliotecario o como librero conoces los intereses de tu comunidad y sabes que tal o cual sello, tal o cual libro va a ser importante y va a beneficiar a la comunidad que atiendes, pero mientras no haya esas condiciones y no haya esos recursos, pues va a ser muy difícil lograrlo, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante, pues, considerar para qué tenemos las bibliotecas, ¿no? O sea, las bibliotecas es para recibir de vez en cuando los libros por caridad y buena voluntad de, pues no sé, de quien sea, ¿no? Justo acabo yo de recibir un mensaje en el que me escriben, oye, ¿a dónde me recomiendas donar unos libros? Pues yo recomiendo no donar libros, ¿no? O sea, yo recomiendo que preguntes a la biblioteca qué libros quiere y se los compres y se los lleves, ¿no? Pero si es deshacerte de los libros que ya no quieres, pues no, o sea, no, la biblioteca no es una, recogedera de libros en desuso, ¿no? O sea, tienen que ser libros importantes, tienen que ser libros pues, necesarios para la comunidad. Entonces, ¿qué recomiendo? No donar libros, pero no los libros que ya no quieres tener en tu casa, pues, ¿no? O sea, creo que ahí puede haber una política de donaciones muy rica y maravillosa para dotar de sentido esa colección y que tenga un arraigo y tenga una verdadera satisfacción de las necesidades de la comunidad que se congrega ahí. Pero bueno, también necesitamos que haya las vías y los recursos pues suficientes para lograrlo, ¿no? Porque también pensemos en un país como México, en una ciudad como Guadalajara, pues a lo mejor no todas las personas tienen los recursos para irse a gastar un libro, ¿no? Que yo lo cuestiono mucho, ¿no? O sea, digo, bueno, hay dinero para... No voy aquí a meter el terrible caso de las caguamas, pero o de los botellones de cerveza, ¿no? Es así un tema en la opinión pública. O sea, creo que hay dinero para lo que uno valora y lo que uno quiere tener en su vida y en su casa, ¿no? Pero desafortunadamente los libros no son necesariamente esos objetos que uno valora y quiere tener en su casa, ¿no? Y tenemos además las situaciones pues un poco problemáticas de que regalen 21 libros, ¿no? Mientras todos los demás estamos así como esperando que nos den esos libros, ¿no? O que nos den las condiciones para poder también regalar esos libros. Entonces son estos mensajes contradictorios que no terminan de definir si las librerías y las bibliotecas son verdaderamente espacios vitales, esenciales para la vida cultural del país, ¿no? De la ciudad, bueno, ya el país a lo mejor es mucho que decir, ¿no? Pero de la ciudad, ¿qué relevancia tiene, no? O sea, a mí me da un dolor terrible, ¿no? Saber que dos librerías súper importantes especializadas en literatura infantil desaparecieron en muy poco tiempo, ¿no? O sea, lo que han comentado al principio, ¿no? O sea, no son proyectos larguísimos, ¿no? Que tengan así como huella, ¿no? En el caso de las tres aquí presentes, pues la verdad que son súper afortunadas o suicidas, ¿no? Como bien dice Carlos, pero las demás pues se murieron, ¿no? Y las dejamos morir como sociedad también, ¿no? O sea, como que no dijimos, oye, este espacio es importante, ¿no? Estaba yo hablando más temprano sobre la experiencia en una de estas librerías y dicen, es que era un lugar precioso, ¿no? Y era un lugar donde nos dotaba de sentido, ¿no? Donde podemos encontrar cosas que en otros circuitos comerciales no lo sabía y pues nos quedamos sin ese espacio, ¿no? Entonces, cuando perdemos bibliotecas, cuando perdemos librerías, estamos perdiendo un espacio singular, primordial para hacer una vida cultural en las ciudades y bueno, ya pues en mayor escala en el país, ¿no? sí, gracias, Ale. Sí, eso me parece muy importante. Estos espacios para tener acceso a libros que nos interese como público. Eso creo que es, sí, súper valioso.
que no es tal cual ahí el botadero de libros que ya no tienen interés para el público. Y en este sentido, me gustaría, Carlos, que nos platicaras, en la primera sede de La Elegante había una biblioteca que se podía visitar, según recuerdo, bajo cita y con unas colecciones como muy particulares. Platícanos un poco qué había ahí en tu biblioteca de La Elegante Vagancia, cómo funcionaba, por qué, o sea, qué le pasó, por favor. Bueno, sí, cuando abrimos, una historia un poco extraña, cuando llegué a Guadalajara hace 7 años, yo había estado coleccionando colecciones siglo XX es mi especialidad en literatura, colecciones nada del otro mundo, letras mexicanas del Fondo de Cultura, lo que publicó la Universidad Veracruzana, lo que había publicado Juan José Arriola en Los Presentes. Yo coleccioné colecciones, ¿no? Y me parecía poco amable de mi parte tenerlas como privado. Entonces, en el segundo piso de la casa, hay que decir que la librería era ilegal, cosa horrorosa en esta ciudad. Nunca pedí permiso para tener una librería. La librería sucedía dentro de mi casa. Tú entrabas a mi casa, te sentabas en mi comedor, en mi sala. Una parte era mi biblioteca que prestaba, otra era mi librería. Y en el primer piso puse todas estas colecciones a disposición del público, a quien le interesara. Yo pensé, otra vez por la FIL, equivocación grande, que había gente que iba a estar interesada en las colecciones, sobre todo gente interesada en el diseño editorial, que le pudiera interesar ver una colección completa. Eso no existe en las bibliotecas. Las bibliotecas tienen un sistema de catalogación aburrido, arcaico, y me disculpo, Alejandra, pero digo, y hay que tenerlo porque si no, no hay manera de consultarlo, pero es una cosa que aleja mucho al público. Entonces decidí, por un proyecto que traía, que ahorita no viene el caso mencionar, juntar esas colecciones para que entendieran qué podía ser la mentalidad de un editor, ¿no? Y específicamente hay 2 personajes con los que trabajé, que era Juan José Arriola y Díez Canedo, Joaquín Díez Canedo padre. Junté todo lo que había publicado Joaquín Mortiz en sus años independientes, prácticamente todo lo que publicó Arriola en Los Presentes, todo lo que hizo la UB, un editorial que ahorita ya poca gente va a recordar, que se llama Premià Editores, otros catalanes, que hacían libros piratas. Para mí, una de las colecciones más importantes que se ha hecho en México, que les permitieron hacer estos libros piratas, no pedían derechos, pero le pedían a Octavio Paz, a Rosario Castellanos, a Salvador Elizondo, que tradujeran, ¿no? Es la colección más perfecta que he visto en mi vida. Los libros del bicho, La nave de los locos, La matraca, pero todos eran libros piratas, no tenían derechos, ¿no? Publicaron más de 1500 títulos en ese momento. Yo llevaba 15 o 20 años juntando esos libros y los tenía casi todos, y me parecía miserable de mi parte no dar acceso, ¿no? Entonces abrí esa biblioteca pública que nadie visitó, un par de académicos del Colmex que ni siquiera dieron las gracias por haber consultado eso, que los tengo en mi lista negra, en mi Black Book. Algún día me cobraré eso, pero bueno, también yo controlaba todo, era mi casa, era mi librería, era mi biblioteca, y pues no podía tener acceso. Me robaron bastante, me destruyeron bastante, entonces en un momento tuve que cerrar eso, ¿no? Entonces ese fue un proyecto que duró 2 años, en la primera etapa de La Elegante Vagancia, que insisto, sucedía en la casa hasta que el fino municipio de Guadalajara, que es los que nos patrocinan ahorita, otra administración, trataron de clausurarnos porque no se puede tener un negocio dentro de su casa. Bueno, ya arreglamos todos los papeles, finalmente separamos la casa de la librería, etcétera. Pero yo sí quiero regresar a una cosa, un tema que tocó Alejandra, que me parece importantísimo, que son las adquisiciones de las bibliotecas. Y voy a hablar de un personaje, porque aquí hay algo que se olvida. Estamos en un país miserable, jodido, llamado México, en una ciudad con una feria de libro importantísima, pero que no tiene librerías, sin programa de adquisiciones, que es terrible para las bibliotecas públicas,
Pero hay algo que se olvida, y voy a mencionar a un personaje que acaba de fallecer, que es Ángel Ortuño, que él llevó la biblioteca Octavio Paz durante mucho tiempo y fue la única persona que he conocido en las administraciones municipales o federales de Jalisco que tuvo la delicadeza y la fineza de ir a comprar a las librerías y no a la fila. Y ahí sí creo que es un error enorme. Yo sé que somos miserables, que no hay dinero, que las editoriales dan más descuento, pero las librerías necesitan compras. Y las compras de las bibliotecas se tienen que hacer en librerías, no con las editoriales. Y voy a mencionar otro caso, y aquí me van a odiar mucha gente, es decir, el Estado de Jalisco hace coediciones como hace el Estado mexicano y después tiene el mal gusto de venderle a las bibliotecas públicas esas mismas coediciones que ya estuvieron pagadas por el Estado. Eso es algo que me parece imperdonable de parte de las editoriales tapatías y seguramente pasa en el resto de la provincia de este país, ¿no? Y en la Ciudad de México, de igual manera. Pero las bibliotecas tienen que comprar en las librerías. Y Ángel Ortuño, que ahí sí me quito el sombrero, no éramos especialmente amigos, pero me parecía uno de los tipos más respetables, venía año con año y son compras miserables, nos compraba 5, 8 mil pesos a cada una de las librerías y había editoriales que compraban la FIL, que eran las españolas, esas no había que comprarlas en las librerías, pero todas las editoriales mexicanas hacían sus compras en las librerías, una vez al año. Y es algo que se ha perdido. Yo entiendo que los gobiernos municipales, estatales y federales tengan que ahorrarse dinero y es más fácil comprarle a los editores. Pero esos mismos editores ya les pagaron la mitad de la coedición. Entonces ahí yo creo que es una de las cosas que hay que recuperar en México, es que las compras de bibliotecas se ejerzan en librerías. Así de sencillo. Y todo esto, yo me pierdo en las nubes, pero todo esto es para regresar con la biblioteca pública, que en un momento que teníamos en la librería, en un momento decidí cerrarla. Y lo cerré por un acontecimiento muy sencillo. Una académica que estaba haciendo su doctorado, postdoctorado en el Colegio de México en letras, vino a buscar la colección del Volador de Joaquín Mortiz, que la semana que entra se va a exponer en la Filo de Oaxaca, para hacer una investigación porque en la Biblioteca Central del UNAM, probablemente las más importantes, no existe esa colección. Durante muchos años yo la junté, le di acceso y ni un agradecimiento, que es otra de las cosas que me parecen repulsivas del mundo académico, ni un agradecimiento a la librería, en donde tuvo acceso durante varios días. Y esa fue la razón, ahora que me preguntas, Alexia, ¿por qué cerré la biblioteca pública? Porque el mundo académico, que es, digamos, yo vengo del mundo del arte, el arte probablemente sea el mal necesario, más cabrón que tenemos en el mundo, yo creo que el mundo académico es peor. El mundo académico usa y abusa, les faltan temas, escriben con una aburrición tremenda, tremenda, y nunca saben dar las gracias. Se dedican a robarse proyectos ajenos, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que yo cerré la biblioteca. Decidí que ese mundo académico, a menos que me presentara un proyecto por escrito y que me interesara, les daba acceso a estas colecciones, ¿no? Y ahí fue el momento que lo cerré. Las colecciones siguen abiertas para quien se aproxime de una manera más natural a ella, ¿no? La biblioteca, que es mi biblioteca, siempre va a estar abierta para la gente que tenga un interés real y no un interés mezquino, ¿no? Y regreso a esa mezquindad por lo que mencionaba Alejandra de las bibliotecas, de cómo hay que adquirir. Y no hay que olvidarse las librerías. Las librerías hemos hecho un esfuerzo, sobre todo después de la pandemia, no solo por sobrevivir, sino somos unos mediadores entre el público lector, el público comprador y las editoriales, ¿no? Y hemos sido muy maltratados por los municipios, por el Estado, por la Federación, pero también y sobre todo, diría yo, por las editoriales. Por primera vez que yo detestaba a las distribuidoras están portando generosas con nosotros, ¿no? Y las editoriales les ganó el miedo, la mediocridad, después del año terrible que todos hemos vivido. Y perdón por extenderme, pero el enojo me brota a veces.
Sí, me parece que es un prejuicio común que las librerías y las bibliotecas son como competencia, pero en realidad no. O sea, en realidad yo también recuerdo esas visitas anuales de Ángel Ortuño y nos daba muchísimo gusto recibirlo, enseñarle todo lo que había llegado y demás. Em, bueno, creo que nos estamos medio acercando hacia el final, pero me gustaría que cada uno de ustedes me compartiera como su perspectiva de esa, bueno, Carlos ya nos dijo un poco, pero de esa relación que puede haber entre librería y biblioteca. Sí, Alejandra, ¿quiere empezar? Sí, es que justo, súper a punto. Justo el primer número que saqué para la revista Nomads, que es una revista dirigida a bibliotecarias y bibliotecarios que se comercializa en Estados Unidos, justo fue sobre la relación de bibliotecas y librerías, ¿no? Está comercializada para el territorio estadounidense, pero bueno, es que debería ser natural esa relación, ¿no? O sea, yo tengo una biblioteca pública, ¿no? Y voy y le compro a la librería local, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en la biblioteca de Estados Unidos que está en París. Van y le compran libros en inglés a una librería especializada, Red Wheelbarrow, ahí en París, ¿no? O sea, van y les compran a ellos. Viene un autor estadounidense a la biblioteca, la librería va y vende los libros de ese autor, ¿no? O sea, hay una colaboración muy especializada, ¿sí? Pero pasa lo mismo con otras, las librerías, digamos, parisinas y las bibliotecas, ¿no? En Estados Unidos, pues es igual, ¿no? O sea, se ve una colaboración muy natural, ¿no? Saben que cuentan, ¿no? Como que se tienen las espaldas los unos a los otros, unen esfuerzos, ¿no? Si yo no puedo vender porque soy una institución pública, bueno, pues hago una colaboración con la librería para que la librería sea la que venda, pero me está como trayendo gente, ¿no? Y es un ganar-ganar, a final de cuentas, lo que se está dando ahí, ¿no? Si genuinamente tuviéramos en este país una biblioteca por municipio y una librería por municipio, pues la magia que podría salir de esa colaboración. Yo sé que está como súper de los optimistas y tal, pero a mí me encantaría, o sea, yo jamás supe de una figura como Ángel Ortuño, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se tomara el tiempo de ir a una librería a comprar, ¿no? O sea, la compra de las bibliotecas está centralizada en una dependencia del Estado, ¿no? Y es lo que recibe esa dependencia que se disemina con sobreprecio, perdón, a las bibliotecas públicas. Entonces, pues, ¿cuándo las bibliotecas públicas van a tener un acervo actualizado y pertinente para los ciudadanos, ¿no? Entonces, ciertamente, pues hemos de educar, y es un tema que yo he tenido como con algunos editores independientes, ¿no? Con algunos libreros, siempre estoy diciendo, es que las bibliotecas son sus aliados, ¿no? O sea, en otras bibliotecas, por ejemplo, que tienen acceso a las novedades, ponen su mesa de novedades y la gente va y revisa ahí los libros, los saca en préstamo, les echa una ojeada y si le parece interesante va y lo compra a la librería, ¿no? Y al final de cuentas son las bibliotecas quienes compran a las librerías esos libros, ¿no? Igualmente para esta revista entrevisté al creador de la biblioteca del aeropuerto de Schiphol en Países Bajos, donde decía, ellos tienen además de la biblioteca del aeropuerto, tienen bibliotecas en algunas estaciones de tren, donde pues el tráfico es gente de pues muy alto poder adquisitivo, y a ellos les compran las novedades que salen en la semana, al día siguiente se los compran a las librerías cercanas y ya los tienen disponibles para el préstamo de las personas. Entonces, ¿qué oportunidad más sostenible y sustentable para la industria editorial que ir a comprarle los libros a la librería y tenerlos disponibles a las bibliotecas y poder pues tener a la disposición de las personas las lecturas que necesitan, que les interesan o que no tienen ni idea que las necesitaban y se las encuentran en la biblioteca, ¿no? Y después a lo mejor pueden tener la agencia, el dinero, los recursos, las ideas para comprarlos para sí o para regalarlos, ¿no? Pero es tener esa experiencia, tener esa oportunidad, es algo que no está disponible ni en Guadalajara ni en el país, ¿no? Y lo necesitamos con urgencia. Sí, gracias. Damaris, ¿algún comentario? Sí, gracias. La verdad es que me encanta esa idea de como de reivindicar de nuevo el rol de las librerías en la cadena de valor del libro, ¿no? De respetar y de no sé, de procurar ese espacio y esa posición, no con la intención
de aumentar precios ni nada, pero sí como para fortalecer la cadena misma, ¿no? Me gusta mucho esa, y asegurar que siga existiendo la cadena, porque creo que es justo lo que dicen, es necesario, pues las librerías tenemos que vender para poder subsistir y es muy triste ver cuando una cierra porque pues no, es imposible para nosotros, no sé si somos valientes, suicidas o ingenuos, no sé, sostener estos proyectos simplemente de nuestro bolsillo, ¿no? Que creo que muchos así empezamos. Ahora, yo del otro lado, me gustaría también justo eso, ¿no? De cómo podemos nosotros contribuir a las bibliotecas, porque creo que los dos, tanto librerías como bibliotecas, podemos ser factores en la formación de lectores, ¿no? O sea, de quién se acerca, porque también hay que recordar que, bueno, México es un país con niveles de pobreza altísimos, el poder adquisitivo de las personas no siempre da para poderse comprar digo, a lo mejor hay quienes sí tienen y deciden gastarlo en otra cosa, pero genuinamente yo creo que hay gente que quisiera leer más y no le alcanza, o sea, no le alcanza para comprar, y ahí es donde a mí me encantaría decir, ¿sabes qué? O sea, estás buscando tal autor, aquí a la vuelta está la biblioteca, y ahí puedes encontrar tal cosa, ¿no? O a lo mejor estás buscando, no sé, fueron a buscar un libro, un título que yo no tenía, y que me es algo complicado conseguir, pero sé que lo pueden consultar en la biblioteca, ¿no? Entonces, como un seguir enriqueciendo ese hábito lector en las personas, porque pues así es como llega el interés de luego querer adquirir un libro, ¿no? Y que la lectura y los libros sean parte de nuestras vidas y que no sea tan sorprendente ver un lugar que tiene libros. A mí me da mucha risa porque llegan a Utopía, llegan y lo primero que me preguntan es, oye, ¿aquí cuál es el concepto? Y yo, pues es que es una librería. Y así como que sí, pero, o sea, prestas los libros. Y yo, no, pues una librería vende libros. Estás buscando una biblioteca. O sea, mucha gente llega buscando biblioteca, llega buscando el préstamo del libro porque no llevan en ese momento o les es difícil adquirirlo, ¿no? Eso me tiene pensando en la posibilidad de una biblioteca, de un modelo, ¿no? Ahí de préstamo de libros. Porque sí he visto como la cara de desilusión es que me encantó este libro, pero no puedo gastar ahorita 400 pesos en él. No puedo gastar esto, o pues eso, ¿no? De una vez que sales de la universidad, ya no tienes acceso a los libros, a curiosear y a poder, no sé, divagar y experimentar entre autores o géneros y demás, porque dices, es que si me compro este libro y no me gusta, siento yo que mucha gente lo ve así como de que desperdicié, no sé, mi presupuesto para ir al cine, lo que sea, ¿no? Entonces, es un tema de hábitos. Obviamente también estoy de acuerdo que la gente a lo mejor podría comprar más libros, pero pues si no está acostumbrada a leer, pues nunca se va a plantear la posibilidad de hacer un apartado, ¿no? Para adquirir libros. Y creo que es ahí donde podemos como que también alimentar, ¿no? De que, oye, pues ve y visita, o sea, saca libros de la biblioteca, y a lo mejor vas a descubrir un autor que te gustó mucho y luego vas a venir a buscar un libro porque quieres armar tu propia colección, ¿no? Quieres tener los libros de ese autor en tu casa. Y ahí es donde entramos nosotros, pues entran las librerías también, ¿no? Entonces creo que también hay muchas posibilidades de alimentarnos, sobre todo entender que somos parte, me gustó mucho como lo plantearon hace ratito, de esa agenda cultural, ¿no? De ese panorama cultural que pueda haber en la ciudad, ¿no? Se me imagino como
un mapa de la ciudad donde te pueden indicar dónde están las librerías, dónde están las bibliotecas, para que pues sepas, ¿no? Todo ese, no sé, el recorrido que puedas hacer buscando mejorar o crecer el hábito de la lectura. Gracias, Damaris. Carlos, un último comentario sobre la relación de la biblioteca y la librería. Digamos, es muy extraño los que crecimos usando bibliotecas o librerías. Efectivamente, todo depende del poder adquisitivo. Cuando yo podía comprar el libro, prefería comprarlo y leerlo en mi casa que en la biblioteca. Sin embargo, para mí lo que siempre fue muy importante en las bibliotecas era explorar, ¿no? Que es, digamos, es como las bibliotecas particulares o públicas. A mí lo que me gusta es perderme en los pasillos, ver el orden, ver qué me lleva a qué. Sí es muy importante la biblioteca pública, es, digamos, me parece una de las bases, digamos, de la sociedad contemporánea, pero también hay que ser, digamos, ya realistas, es decir, es poca la gente que accede a las bibliotecas. Es decir, la biblioteca va a la gente que le gusta leer. No va la gente a curiosear a una biblioteca, que sí va a las librerías. Esa es una gran diferencia, ¿no? Yo lo que sí me plantearía es cómo regresar a la gente a las bibliotecas. Es decir, quitarle un poco este aire de solemnidad. Yo en la librería, por ejemplo, siempre lo pienso cuando me dicen cuál es el orden, pues es la biblioteca en mi casa. Yo ordeno las cosas como me viene en gana, ¿no? Por temas, por orden alfabético, por colecciones, por editoriales. Digo, los que conocen la librería, es una librería muy particular, muy hecha a mi gusto. Digamos, la sección de fantasmas, espiritismo o poesía son las grandes, ¿no? Pero las bibliotecas son unos lugares de consulta que necesitan tener un cierto orden para que sean accesibles, pero yo creo que sí es el momento de pensar que tiene que haber 2 o 3 tipos o más tipos de bibliotecas. La biblioteca universitaria, en donde está bien catalogada, una biblioteca pública que tenga ciertas cosas y un cierto orden totalmente distinto al que conocemos, para que se vuelva atractivo para el público, ¿no? La Vasconcelos, digamos, hasta épocas recientes, no nos metamos en temas escabrosos, fue una muy buena biblioteca. Cuando armaron la parte de revistas, cuando tuvieron acceso a internet, fue una biblioteca que logró jalar un público enorme, amén de la basura que habían metido los gobiernos panistas en los primeros pisos, ¿no? Fue para mí, uno de los ensayos más inteligentes que se han hecho. Pero yo creo que hay que pensar las bibliotecas públicas de una manera distinta y creo que sí son básicas, no tienen que ser grandes. Yo recuerdo, digamos, en mi niñez, que ya fue hace mucho, en el Parque México, en el Parque España, unas bibliotecas diminutas, diminutas, que yo cuando iba a andar en bicicleta, todavía no existían ni los pinches candados, no nos robaban la bicicleta, la dejábamos ahí y nos metíamos a curiosear. Si no eran revistas de Archie, había libritos en francés, en inglés, en lo que fuera, que uno podía tocar. Yo creo que la biblioteca es algo que hay que repensar y no es como lo están repensando en estos momentos gobiernos de izquierdas, de derechas, están haciendo una estupidez soberana, tratando de hacer bibliotecas universitarias que ni siquiera funcionan, ¿no? Digamos, yo aquí lo veo cuando vamos a la Juan José Arreola o a la biblioteca del ITESO, son los lugares más muertos que he conocido en la vida, ¿no? La biblioteca hay que pensarla y ordenarla de otra manera. Ya pasamos a un nivel distinto en donde el libro cumple una función muy distinta a la que cumplió antes. Todos aquí somos amantes de los libros, tenemos nuestro propio orden, pero sí creo que es el momento de rediseñar cómo haces que se aproxime la gente, ¿no? Y eso creo que es algo que no le hemos dedicado, digamos, pensamientos en el buen camino. Creo que a todo el mundo nos da vuelta en la cabeza. Hace rato que me preguntabas la biblioteca de la casa, ese fue mi primer intento
que fue un fracaso rotundo porque la gente entraba y no sabía qué eran los libros de la librería, qué eran los libros de biblioteca particular y qué eran los libros de la biblioteca pública, ¿no? O sea, lo hice muy mal, pero creo que son ese tipo de intentos que necesitamos repensar para una biblioteca pública. Tienen que ser de dimensiones modestas, tienen que tener ciertos temas que sean pertinentes a la mejor al barrio, al momento, pero tienen que tener unos tamaños humanos, ¿no? Es decir, la grandilocuencia, y otra vez ahí, izquierdas o derechas, la grandilocuencia que está dominando por esos grandes proyectos de transformación, nos está haciendo mucho daño a los pocos lectores que habemos y muchísimo más daño a los lectores que todavía no son. Bueno, pues sí, muchas gracias Alejandra, Damaris, Carlos por su participación. Creo que nos falta mucho por platicar y bueno, son temas ahí inagotables para nosotros, pero gracias por participar, gracias a los organizadores, a la Dirección de Cultura de Guadalajara, al Gremio de Editores de Guadalajara, al Liber Madrid. Sí, les agradezco su tiempo a todos ustedes. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Gracias.